Echemos un vistazo a la imagen visible en la pantalla. Aquí vemos una estructura, el llamado Ojo del Sahara. Hace unos meses, una tesis que vincula el Ojo del Sahara con la legendaria Atlántida ganó una inmensa popularidad en la parte de habla inglesa de Internet. Verifiquemos si la Atlántida podría haber estado realmente ubicada en este lugar extraordinario. Pocas historias antiguas cautivan nuestra imaginación tan intensamente como la historia de la Atlántida. La idea de que una civilización avanzada pudo haber existido en la Tierra hace más de 10.000 años ha fascinado durante mucho tiempo a millones de personas en todo el mundo. Las primeras personas en conectar el Ojo del Sahara con la Atlántida fueron dos investigadores, George Alexander y Nathalus Rosen. Ambos quedaron asombrados en 2006 por cuánto se asemeja el Ojo del Sahara a la descripción de la Atlántida. Hace 6 meses, este tema fue abordado por el canal de habla inglesa Bright Insight en YouTube, y fue entonces cuando la idea ganó una inmensa popularidad. En el episodio de hoy, discutiremos la Atlántida y el Ojo del Sahara con más detalle, respondiendo a las solicitudes de muchas personas que sugirieron que popularizara este tema en Polonia. He reunido nueva información que nos permitirá analizar todas las afirmaciones juntos. Primero, presentaremos una descripción de toda la idea, luego compararemos el Ojo del Sahara con la descripción de la Atlántida. Después de eso, enumeraremos todos los pros y los contras. Comencemos con el tema básico, que es la Atlántida. Como sabemos, la historia de la Atlántida fue escrita por el famoso filósofo griego Platón, en sus obras Timeo y Critias. Hoy en día, la mayoría de científicos cree que la descripción de la Atlántida es simplemente una historia utópica, inventada por Platón, para presentar sus puntos de vista políticos. A pesar de esto, durante siglos, las personas han estado buscando la Atlántida, lo que ha contribuido en cierta medida al desarrollo de la geografía, la arqueología y la geología, y ha ampliado nuestro conocimiento sobre la formación del continente en términos de características del lecho marino, así como sobre civilizaciones antiguas. Platón indicó a Solón como fuente de información sobre la Atlántida, un legislador y estadista ateniense que vivió 200 años antes que Platón, a finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C. Después de implementar reformas en el Estado, Solón emprendió un viaje a Egipto, donde aprendió la historia de la Atlántida de sacerdotes egipcios. Platón no menciona el nombre del sacerdote en sus obras. Sin embargo, el famoso historiador Plutarco, en la vida de Solón, afirma que era Sonchus de Cías. Según Platón, el sacerdote que guiaba a Solón le contó la historia de la Atlántida, una civilización avanzada que fue destruida hace 9.000 años. Al regresar a Atenas, Solón contó esta historia a su conocido Tropides. Esta historia fue transmitida en su familia de generación en generación hasta que llegó a Platón. Platón describió la Atlántida como un magnífico reino, ubicado más allá de los pilares de Hércules, es decir, más allá de Gibraltar. La Atlántida era tanto el nombre de la isla como de su capital. Durante la división del mundo entre los dioses, la Atlántida fue asignada a Poseidón. Deseando hacer de la Atlántida un lugar seguro, la rodeó con muros defensivos concéntricos y fosos. Los atlantes construyeron una magnífica ciudad basada en esta fortificación. En una colina, erigieron un palacio real, con un templo a Poseidón en el centro. Dentro había una enorme estatua dorada del dios. La ciudad contaba con numerosos templos y áreas recreativas. En el puerto, había filas de barcos bien equipados, listos para navegar. Altas montañas protegían a los habitantes de la Atlántida de los fríos vientos del norte. En los prados, entre los arroyos de los lagos, pastaban enormes manadas de animales domesticados y salvajes. Toda la isla estaba dividida en 10 provincias, cada una gobernada por un rey, en armonía y paz. Finalmente, como informa Platón, la Atlántida fue destruida. Luego vinieron terribles terremotos e inundaciones, y un día y una noche fueron espantosos. Entonces, todo su ejército se hundió en la tierra, y la isla de la Atlántida también se sumergió bajo la superficie del mar y desapareció. Por lo tanto, incluso ahora, ese mar es inaccesible e inexplorado para los barcos. Un sedimento muy denso representa un obstáculo proporcionado por la isla, que se hundió en el fondo. Así es como se presenta, a grandes rasgos, la historia de la Atlántida. Durante siglos, las personas han buscado este lugar legendario descrito por Platón. Las posibles ubicaciones de la Atlántida han incluido las islas de Santorini, Creta y Malta.
Sin embargo, Platón afirmó que estos lugares estaban ubicados más allá del estrecho de Gibraltar. En los años siguientes, la Atlántida fue asociada con las Islas Canarias, Madeira y los Azores. Muchas personas incluso especularon que la Atlántida podría estar ubicada en el Caribe, en Perú o incluso en la Antártida. Hay al menos varias docenas de ubicaciones hipotéticas. En este punto, vale la pena pasar al llamado Ojo del Sahara. Veamos estas imágenes. El Ojo del Sahara es una estructura geológica circular, parecida a un cráter, ubicada en el Sahara en Mauritania. Esta estructura también es conocida por los nombres Kalab al-Rikat o el Ojo de África, pero se describe más a menudo como el Ojo del Sahara. Esta peculiar estructura permaneció sin descubrir hasta mediados del siglo XX. Los primeros vuelos espaciales y fotografías de nuestro planeta revelaron la extraordinaria estructura en el Sahara, los círculos dispuestos concéntricamente en varios tonos de amarillo, marrón y gris. Algunos parecían asemejarse al iris de un ojo gigante, de donde deriva el nombre. Durante muchos años, los científicos creyeron que la forma circular se formó como resultado de un impacto de meteorito. Cuanto más se estudiaba el Ojo del Sahara, más extraña se volvía la cuestión. Muchos elementos faltaban que típicamente aparecen cuando un objeto que viaja a decenas de miles de kilómetros por hora entra en la atmósfera y luego impacta en el suelo. Por ejemplo, no había el característico levantamiento central, rocas alteradas por temperatura y presión, ni daños alrededor del supuesto cráter. La posibilidad de que la estructura se formara por una erupción volcánica también parece poco probable, ya que carece de un cono de magma o rocas volcánicas. Actualmente, las rocas sedimentarias en capas del Ojo del Sahara son consideradas por los científicos como el resultado de la erosión que esculpe la roca levantada. El Ojo del Sahara comenzó a formarse cuando el gigantesco supercontinente Pangea se estaba desintegrando. El área del actual Sahara Occidental estaba experimentando violentos cambios sísmicos en ese momento. Un poderoso ascenso de magma comenzó a empujar desde regiones más profundas. En el camino, derritió y desplazó rocas, pero no logró romper la superficie. De esta manera, se formó algo que se asemeja a un domo subterráneo de rocas desplazadas hace unos 100 millones de años. Ocurrió una violenta erupción y el domo colapsó parcialmente. Desde entonces, la erosión ha expuesto gradualmente capas sucesivas de rocas comprimidas, creando lo que hoy se ve tan majestuoso. Así, esta es actualmente la explicación más probable para el Ojo del Sahara. Naturalmente, la peculiar apariencia del Ojo del Sahara ha sido vinculada a la Atlántida. En 2006, los mencionados George Alexander y Nathalus Rosen quedaron asombrados por cuánto se asemeja el Ojo del Sahara a la descripción de la Atlántida por Platón. Conclusiones similares fueron alcanzadas por George Serentitis y José Hernández. Alexander y Rosen, en su película grabada Visitando la Atlántida, enumeraron muchas similitudes entre la Atlántida y el Ojo del Sahara. Por lo tanto, las esbozaremos paso a paso, considerando si son argumentos sólidos o más bien débiles. Por supuesto, el primer y quizás el argumento más importante se relaciona con la apariencia del Ojo del Sahara. Al observar la apariencia de esta estructura, no es difícil afirmar que se asemeja mucho a la descripción de la legendaria Atlántida. Platón escribió las siguientes palabras: Poseidón lo encerró hermosamente y lo separó del resto de la tierra circundante, pues hizo una serie de círculos concéntricos más grandes y más pequeños, alternando entre el mar y la tierra, 2 de la tierra y 3 del mar, como si los hubiera dibujado con un compás desde el centro de la isla, estaban a igual distancia de todos los lados. Comparando estas palabras con el Ojo del Sahara, vemos una similitud significativa aquí. Esta estructura también consiste en círculos concéntricos que comienzan desde el centro del ojo. Por supuesto, para aclarar, se trata del hecho de que los atlantes solo habrían adaptado esta estructura natural para su propio uso. Si comparamos la apariencia reconstruida de la Atlántida con el Ojo del Sahara, vemos que se parecen mucho. El agua, por supuesto, estaría en esas partes más bajas. Pronto pasaremos al argumento sobre el agua en el desierto. Sin embargo, primero concluyamos el tema de la similitud. Sin duda, este es un argumento sólido, y ningún otro lugar en la Tierra se asemeja tanto a la descripción de la Atlántida. Por lo tanto, debemos considerar esto como un primer punto a favor. Ahora pasemos al tema del tamaño del Ojo del Sahara y el tamaño descrito de la Atlántida.
El Ojo del Sahara es una estructura de dimensiones muy grandes. Si consultamos los mapas de George, por ejemplo, y medimos el Ojo del Sahara, veremos que esta estructura tiene un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros. El tema del tamaño de la Atlántida es muy interesante. De la descripción de Platón, podemos aprender que la isla concéntrica con niveles de tierra y agua tenía un diámetro de 127 estadios. Sin embargo, la medición exacta de un estadio es problemática, ya que esta unidad tenía diferentes dimensiones en varios lugares antiguos. El estadio medía 176 metros en algunos lugares e incluso 192 metros en otros. El presentador del canal Bright Insight utilizó una conversión de 195 metros que se usó en Atenas. Por lo tanto, si multiplicamos 195 metros por 127 estadios, obtenemos casi 23.5 kilómetros. La cuestión se vuelve realmente interesante cuando comparamos estas dimensiones con las del Ojo del Sahara. El diámetro de toda la estructura es de aproximadamente 40 kilómetros. Sin embargo, los partidarios de la Atlántida alrededor del Sahara señalan que esta sección concéntrica con 3 niveles de tierra y agua debería medirse. Si medimos el ancho de estos niveles concéntricos, obtendremos un resultado de 22 a 24 kilómetros. Les recuerdo que, según la descripción de Platón, usando la longitud del estadio ateniense, tenemos 23.495 kilómetros. Sin duda, tamaños similares aquí son muy intrigantes. Sin embargo, recordemos que no sabemos qué unidad específica del estadio utilizó Platón en su descripción. El uso de la mayoría de aquellos que se usaron en Grecia aún da un resultado dentro del rango del tamaño del diámetro del Ojo del Sahara. Sin embargo, debemos ser muy precisos, por lo que el tamaño del Ojo del Sahara se incluye en la tabla como un plus, pero con un signo de interrogación, ya que no es información 100% confirmada. Sin embargo, el hecho de que el tamaño dado por Platón sea casi el mismo que el diámetro del Ojo del Sahara estimula nuestra imaginación. Hasta ahora, tenemos dos argumentos a favor de la idea de que esta extraordinaria estructura coincide con las descripciones de Atlántida. La apariencia concéntrica ciertamente se alinea, y los tamaños también son increíblemente cercanos a la descripción de Platón. Ahora pasemos a otro argumento relacionado con los gobernantes de Atlántida. Platón, en su descripción, afirma que Atlántida fue gobernada por 5 pares de gemelos, hijos de Poseidón, que gobernaban las 10 partes mencionadas de Atlántida. El presentador del canal Bright Insight intentó conectar esto con el hecho de que la mayor cantidad de gemelos en el mundo se encuentra en Nigeria, que está ubicada no muy lejos de Mauritania. No sé tú, pero para mí este es un tema muy rebuscado, y no veo correlación aquí. Nigeria está a 2000 kilómetros de distancia, y no hay un argumento sólido para Atlántida alrededor del Sahara, por lo que este argumento va primero a la columna de contras. Pasemos a los siguientes argumentos sobre la ubicación de Atlántida. Platón escribió que toda la superficie de la isla estaba orientada al sur, protegida de los vientos por las montañas que la rodeaban, las cuales, en términos de cantidad, tamaño y belleza, superaban todo lo que existe hoy. Había numerosos y ricos asentamientos de los habitantes locales, había ríos, lagos y praderas, una abundancia de forraje para todos los animales domésticos y salvajes. Leemos que junto a Atlántida había montañas y la ciudad estaba protegida de los vientos. Curiosamente, si miramos el mapa, vemos que al norte del Ojo del Sahara hay montañas. Estas montañas lucen impresionantes y además también vemos los lechos de antiguos ríos allí, lo que confirma aún más la descripción de Platón. Sin duda, este es otro buen argumento a favor del Ojo del Sahara. Sigamos adelante. Platón escribió las siguientes palabras sobre las fuentes utilizadas, una con agua fría y la otra con agua caliente, y eran muy abundantes. Ambas tenían agua agradable y saludable, por lo que eran maravillosamente adecuadas para su uso. Las rodearon con arquitectura y plantaron árboles alrededor con agua apropiada, y hicieron estanques alrededor. Uno estaba al aire libre y el otro era invierno bajo un techo para baños calientes. Había una fuente en el lugar donde está la Acrópolis actual. En el documento Visitando Atlántida, los autores indican que el área del Ojo del Sahara está llena de sal y agua salada, pero en la parte central hay una fuente de agua dulce. Los residentes locales utilizan esta fuente. Una vez más, tenemos una asombrosa convergencia con la descripción de Platón, donde leemos que la fuente estaba en el nivel central de Atlántida. Sin duda, este es otro buen argumento. Sin embargo, surge la pregunta, ¿de dónde está la evidencia arqueológica que muestra que había asentamientos, edificios y civilización aquí hace mucho tiempo? La descripción geográfica coincide, pero la evidencia arqueológica también sería útil.
Sin embargo, vale la pena recordar que Mauritania no es uno de los países seguros y el Ojo del Sahara en sí es extremadamente vasto. Hasta ahora, nadie ha examinado toda la estructura utilizando equipos pesados. Nadie ha realizado excavaciones detalladas aún. A pesar de esto, se han encontrado muchos artefactos en la superficie del Ojo del Sahara, como herramientas, colgantes, joyas e incluso interesantes esferas de piedra con formas precisas. Muchas personas también han encontrado varias estructuras geométricas en Google Maps que se asemejan a los cimientos de algunos edificios cubiertos por tierra. Este argumento sigue siendo poco claro, por lo que lo consideraremos tanto un punto a favor como en contra. Por un lado, sabemos que el Ojo del Sahara fue una vez habitado por personas que crearon diversos artefactos. Sin embargo, por otro lado, hay una falta de evidencia concluyente sobre grandes estructuras, por lo tanto, debemos esperar a trabajos arqueológicos específicos. Otro argumento interesante se relaciona con las siguientes palabras de Platón. Y la especie de elefantes vivía allí en gran número. Había suficiente comida para todos los animales, tanto para los que vivían en pantanos y estanques, como en ríos, así como para los que pastaban en las montañas y valles. Había suficiente para todos, incluyendo a este animal, que es el más grande y come más. Prácticamente cada ubicación propuesta para la Atlántida en Europa, el Atlántico o América no coincidía con el fragmento sobre los elefantes. Curiosamente, resulta que los elefantes viven en Mauritania y cerca del Ojo del Sahara. No solo se han encontrado muchos esqueletos de elefantes, sino incluso una representación de un elefante en un antiguo dibujo rupestre. Los elefantes son, por lo tanto, otro buen argumento. Antes de pasar al tema urgente del agua en el desierto, tomemos un momento para discutir la datación de Atlantis. Se dice que Solón escuchó la historia de Atlantis en la ciudad egipcia de Sais, alrededor del 600 a.C. Allí, un sacerdote le dijo que Atlantis fue destruida hace 9000 años. Esto nos da una fecha de alrededor del 960 a.C. Esta fecha es, por supuesto, muy interesante. Como sabemos, entre aproximadamente 10.900 y 9.500 años antes de nuestra era, ocurrió el último episodio frío de la última glaciación, conocido como el llamado Younger Dryas. Hubo un enfriamiento significativo en ese momento. Una de las hipótesis que explican la causa de este enfriamiento es el impacto de un gran meteorito o una explosión en la atmósfera de la Tierra por un enjambre de cometas. Según esta hipótesis, un desastre cósmico causó un cambio climático repentino y un enfriamiento global. Ocurrieron cambios climáticos significativos en el mundo en ese momento y los llamados desaparecieron. La cultura Clovis y una parte significativa de la megafauna en América del Norte se extinguieron. Sin embargo, la llamada hipótesis del impacto en el Younger Dryas sigue sin probarse. Por supuesto, el principal problema relacionado con Atlantis alrededor del Sahara es que, aunque esta estructura es prometedora, no es una isla y se encuentra a 500 kilómetros del Océano Atlántico. Los partidarios de Atlantis alrededor del Sahara, sin embargo, se refieren a la hipótesis del impacto en el Younger Dryas en relación con la destrucción de la ciudad legendaria. En su opinión, las fotos de la estructura del Sahara muestran que este lugar parece haber sido una vez inundado por poderosas olas del océano, como un gigantesco tsunami. Los corredores como los que se encuentran cerca de las montañas están relacionados con el hecho de que el Sahara, después del Younger Dryas, era mucho más húmedo de lo que es hoy. Sabemos que había enormes ríos y lagos allí. Como recordamos, la explicación del origen del Ojo del Sahara sugiere que este lugar fue elevado. Actualmente, el Ojo del Sahara se encuentra a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Los partidarios de Atlantis alrededor del Sahara se refieren, entre otras cosas, a los estudios antárticos de 2018, según los cuales el continente está elevándose 41 milímetros por año. A este ritmo, en más de 11.500 años, la Antártida habría subido más de 450 metros. También sabemos, por ejemplo, que debido a los movimientos isostáticos, Escandinavia ha subido 250 metros en los últimos 10.000 años. El presentador del canal Bright Insight también mostró simulaciones por computadora según las cuales, con una elevación menor, el Ojo del Sahara sería una isla rodeada de agua. De esta manera, confirmaría la descripción de Platón, según la cual Atlantis era una isla con un estrecho de Gibraltar, y al sur tendría acceso al agua. Por supuesto, hay muchas suposiciones en esta explicación, y no hay evidencia concluyente aquí.
Sin embargo, vale la pena citar a Platón una vez más. Luego vinieron terribles terremotos e inundaciones, y llegó un día y una noche espantosa. Entonces todo su ejército se hundió en la tierra, y la isla de Atlantis igualmente se sumergió bajo la superficie del mar y desapareció. Por lo tanto, incluso ahora, ese mar es inaccesible y no explorado para los barcos. Un lodo muy espeso representa un obstáculo proporcionado por la isla que se hunde en el fondo. Esta descripción pretende indicar que Atlantis fue sumergida por olas que trajeron un lodo catastrófico cubriendo toda el área. Luego hubo un retroceso del agua y el mar se cortó del sur, haciendo imposible que los barcos llegaran allí. También vale la pena recordar los vastos depósitos de agua salada, así como los restos de conchas descubiertos alrededor del Sahara. El presentador del canal Bright Insight también mostró una foto de restos de ballena en Mauritania, y bajo sus videos, varios espectadores de ese país mencionaron que los lugareños habían encontrado esqueletos de peces o mamíferos marinos allí. Todo este segmento es crucial, pero al igual que la evidencia arqueológica, sigue sin resolverse. Hablando técnicamente, la combinación de elevación de la Tierra, cambios climáticos y fluctuaciones en el nivel del agua, junto con impactos en el Mochi Dryas, sugiere que hace 11.600 años, Okotsuhara podría haber sido una isla conectada al océano. Sin embargo, hay una falta de evidencia sólida aquí, así que probablemente estarías de acuerdo en que este argumento debería incluirse tanto en los pros como en los contras. Antes de pasar al argumento final doble, vale la pena mencionar un tema más. En noviembre de 2018, los medios globales difundieron información sobre el descubrimiento de un enorme cráter de impacto en Groenlandia. Se encontró un cráter allí con una profundidad de 300 metros y un diámetro de 31 kilómetros. Muchos sitios web indicaron que este cráter se formó por el impacto de un meteorito hace alrededor de 12.000 a 11.500 años, lo que por supuesto corresponde con la datación de la destrucción de Atlantis. Los partidarios de Atlantis en el Sahara consideraron esto argumento clave para un impacto catastrófico durante el Younger Dryas. El problema, sin embargo, es que si examinamos de cerca las palabras de los científicos, leeremos que en su opinión, este cráter puede tener entre 12.000 y hasta 2.5 millones de años. Por lo tanto, el rango de tiempo es enorme, y debemos esperar más estudios. Sin embargo, este tema necesitaba ser aclarado aquí. Finalmente, nos queda un doble argumento relacionado con el mapa y el rey de Atlántida. La primera parte de este argumento es el antiguo mapa creado basado en la descripción del famoso historiador Heródoto alrededor del 450 a.C. Muestra el nombre Atlas en la parte noroeste de África. Para los partidarios de Atlántida alrededor del Sahara, esta es una evidencia concluyente. Sin embargo, si miramos más de cerca estos mapas, veremos que a veces también hay un signo de interrogación junto al nombre. El nombre aparece bajo las montañas Atlas, que se encuentran en Marruecos y Argelia, a más de 1000 kilómetros del ojo del Sahara. Indagué un poco en este tema, y descubrí que este nombre puede referirse a un grupo de personas que viven en las montañas Atlas. Heródoto escribió las siguientes palabras en sus historias. Junto a esta colina de sal se encuentra una montaña llamada Atlas. Es estrecha y redondeada por todos lados, y se dice que es tan alta que sus picos no se pueden ver, ya que nunca están libres de nubes, ni en verano ni en invierno. Los lugareños dicen que esta montaña es el pilar de los cielos. De ella también reciben su nombre, ya que se llaman a sí mismos Atlas. Aparentemente no comen nada vivo y no tienen sueños. Hasta los atlantes pueden nombrar a los pueblos que viven en la franja de arena, pero a partir de ahí no pueden. Esta cordillera se extiende hasta los pilares de Hércules e incluso más allá. Como podemos ver, el nombre Atlas puede referirse a un grupo de personas que viven cerca de las montañas Atlas. Los mapas también muestran cuán lejos está el nombre Atlas del ojo del Sahara. Además, recordemos que Atlántida se suponía que había sido destruida hace 11.600 años, y estos mapas de Atlántida datan de alrededor de 450 a.C. Este argumento, aunque inicialmente parecía fuerte, es desafortunadamente bastante débil. Es hora del argumento final. Citemos a Platón una vez más. Al más antiguo y al rey de quien toda la isla y el mar recibieron su nombre, se le llama Atlántico, porque el primer rey que reinaba entonces se llamaba Atlas. Como podemos ver, el primer rey de Atlántida debía ser Atlas. En la parte noroeste de África vivían personas referidas en tiempos antiguos como los moros. Eran los bereberes que habitaban Mauritania, que es una región en el Magreb que hoy incluye Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania.
Curiosamente, resulta que el primer rey legendario de Mauritania, la tierra de los bereberes del Magreb, fue, de hecho, Atlas. Se decía que el rey Atlas de Mauritania era un filósofo, matemático y astrónomo destacado. Debe admitirse que esta es otra extraordinaria coincidencia. Atlas debía ser tanto el rey legendario de Atlántida como el rey legendario de Mauritania. Tal coincidencia ciertamente captura nuestra imaginación, separando así el argumento dual. El tema del rey Atlas parece ser más convincente que el mapa. Pasemos entonces a la conclusión sobre Atlántida. Alrededor del Sahara, muchas personas solicitaron una grabación de tal episodio para popularizar este tema en Polonia. Así hemos desglosado todos los argumentos más importantes en sus componentes. Sin duda, muchas cosas relacionadas con el ojo del Sahara se alinean con la descripción de Platón. La apariencia de la estructura, su tamaño, así como los detalles inusuales sobre la fuente de agua, montañas y elefantes, ciertamente capturan nuestra imaginación. Ningún otro lugar en el mundo corresponde tan de cerca a la descripción de Atlántida. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes aquí, principalmente arqueológicas. Por lo tanto, un enfoque razonable sería considerar el asunto de Atlántida alrededor del Sahara como no resuelto. Esta tesis, sin embargo, puede ser verificada si en el futuro los arqueólogos excavan a través del ojo del Sahara. Hasta entonces, solo nos quedan especulaciones sueltas. Por supuesto, Atlántida puede ser solo una ficción literaria, un mito inventado por Platón. Sin embargo, recordemos que ciudades legendarias como Troya y Duarca también fueron consideradas mitos. Si Atlántida realmente existió en algún momento, entonces el ojo del Sahara es definitivamente la ubicación más probable de esta civilización legendaria. Escribe en los comentarios qué piensas sobre todo el asunto de Atlántida. Tengo mucha curiosidad por saber si estos argumentos y similitudes te parecen convincentes, y si crees que Atlántida podría realmente estar ubicada en el ojo del Sahara. Te invito a suscribirte al canal, mientras esperas los próximos episodios de Cuentos Cósmicos.